Bueno, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que Él pues esté hablándonos el día de hoy. Padre amado, te damos muchas gracias por una nueva vida, un nuevo día de vida que nos das, Señor, un nuevo inicio de semana. Padre Santo, muchas gracias por estas oportunidades, porque es un privilegio, Señor, dar inicio a una nueva semana en tu compañía. Y por eso mismo, Señor, queremos iniciar esta semana con una palabra para nuestros corazones, con esta dirección tuya, la dirección de tu palabra para nosotros. Te entregamos este tiempo, Señor. Te entregamos nuestras vidas. Hemos apartado este tiempo, Señor, porque sabemos que necesitamos de ti, que necesitamos de tu palabra y de esa dirección divina para nuestras vidas. Por eso disponemos, Dios, nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, Señor, pero también nuestra voluntad para que tú nos hables, Señor, y que esta palabra, Padre, que vamos a aprender hoy guíe cada uno de nuestros pasos, Señor, y también nuestra manera de vivir y de actuar. Espíritu Santo, toma el control de todo lo que se vaya a hablar en este momento. Tú que nos guías a toda verdad, toma el control de este tiempo y de esta reunión. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén, gracias, gracias amor. Entonces, vamos a compartir este tiempo, una palabra que mm, es consecuente a lo que veníamos hablando hace 8 días, bueno, el sábado anterior, que se refiere a lo que es la santidad. Y habíamos visto algunas cosas mm, que nos enseña la palabra de lo que es la santidad, ¿no? Entonces, recapitulando rápidamente, aquí les comparto pantalla de lo que vimos. Recapitulando, pues lo que es la santidad, y hablamos de que la santidad, primero que todo, no representa una apariencia, no estamos hablando de ritos, de liturgias, no es algo que se mecanice con rezos o una palabrería que muchas veces se vuelve vana. No es misticismo, no son experiencias etéreas por ahí con los que muchos llegan pretendiendo ser o mostrarse más espirituales. No es un fanatismo, que muchas veces el fanatismo va ligado a un extremismo, a lo que es algo que se sale de orden y que definitivamente no está en equilibrio con lo que Dios quiere. Hablamos de lo que representa la santidad, que básicamente habla de algo que está apartado, reservado, consagrado para Dios y que nosotros necesitamos buscar esa santidad porque Dios nos dice que seamos santos, y si Dios nos lo dice es porque es algo que es alcanzable, es algo que es posible. Por eso al principio se les hablaba de que no es algo que está por allá reservado solamente como tal vez la iglesia tradicional nos lo ha querido enseñar, que es para quienes mueren y han tenido obras de alguna manera que representan representan esa santidad, que no es así, y que esa santidad la debemos buscar en vida, mientras estemos con vida y mientras tengamos uso de facultades en esta tierra. Y miramos algunas cosas de cómo tenerla al alcance, ¿no? Hoy lo que vamos a ver es cómo vamos a usar esa herramienta. Yo puedo decirle a alguien, mira, yo tengo esta herramienta, ay, ¿dónde la compraste? No, yo la compré, y le puedo decir a esta persona, mira, la forma de comprarla es de allí, en este almacén, está ubicada en este sector o en este módulo, la ubicas, la pagas, vale tanto y listo. Pero una cosa es saber cómo ir a conseguirla, y otra cosa es cómo la uso, porque indiscutiblemente pues no es solo saber que necesitamos vivir en santidad, sino cómo lo hacemos más práctico, cómo vamos a la praxis, lo pragmático, cómo lo hacemos parte de lo cotidiano en nuestras vidas, porque finalmente esa es la intención sobre todo de Dios, no de los hombres, no de una congregación, sino de Él. ¿Qué quiere Él hacer con nosotros? ¿De qué manera Él quiere
bendecirnos, pero para que esa bendición llegue a nuestras vidas y sea integral en muchos aspectos, debemos contar con la santidad como esa herramienta útil. Y cuando hablamos de utilidad, estamos hablando de que le estamos dando un uso, de que no la tenemos allí decorativamente, como muchas veces uno llega a las casas y uno ve la Biblia abierta en el Salmo 91 y definitivamente esto no representa una cercanía con Dios, porque se convierte en un libro más, letra muerta, y muchas veces la gente ni siquiera sabe lo que está ahí, ¿no? Lo que se vuelve es algo cargado más de misticismo que de algo práctico realmente, y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, también hablamos de cómo tenerla, cómo la podemos tener al alcance, pues con la oración, la adoración, con la lectura de la palabra, cómo nuestro círculo social debe ser diferente, cómo debemos buscar vivir sabiamente, cómo debemos procurar llevar una vida ejemplar, lo que muchos conocen como un testimonio, y cómo debemos estar en constante capacitación para reconocer qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y esto a un nivel general, porque si vamos a hablar de la santidad, pues yo llevo desde los 22 años caminando con el Señor y puedo decir que la santidad es algo que uno está en constante aprendizaje, vivir y entender la dimensión de lo que es la santidad para Dios es algo muy complejo. Aquí empezamos a ver cosas muy superficiales y la idea es irnos adentrando en eso que Dios quiere para que nosotros podamos ser lo que Él quiere que seamos realmente. Entonces, ¿cómo practicarla? ¿Cómo hacemos de la santidad algo útil en nuestras vidas? ¿Mm? ¿Cómo evitamos esa vida de religiosidad que muchas veces tenemos cuando decimos creer en Dios y de pronto nuestra vida sigue igual? Y si somos cristianos, si estamos buscando caminar de la mano del Señor, pues tenemos que tener esa practicidad, tenemos que ser prácticos en lo que es la vida espiritual con santidad. Dice la palabra en primera de Pedro, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. Todo es todo, como dicen por ahí, todo es todo. Todo. Y yo aquí anotaba 5 áreas que hacen parte, creo yo, seguramente habrá alguna por ahí que tal vez se me escape, pero que hacen parte de ese todo en nuestra vida. Esas áreas que son importantes, que estén llenas de santidad, llenas de la palabra de Dios, llenas de esos principios que nos garanticen que no vamos a tener problemas y en los que sobre todo vamos a tener el respaldo de Dios para enfrentar cada una de las situaciones que en cada una de estas áreas se puedan presentar, porque muchas veces no podemos saber cómo actuar en unas situaciones, pero ¿por qué? Porque desconocemos qué es lo que Dios quiere en cada área de nuestras vidas. Tal vez conocemos en alguna área algo de la voluntad de Dios, pero en otras tal vez vivimos años y mucho tiempo desconociendo la voluntad de Dios porque o no se lo permitimos o simplemente lo desconocemos y tenemos esa ignorancia de conocer qué es lo que Dios quiere para mí, porque tal vez no hemos sido diligentes en buscar conocer qué es lo que Dios tiene para mi vida o qué es lo que Dios quiere para mi vida en esa área específica. Y aquí la palabra también nos dice cómo también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Entonces aquí vemos que el Señor nos invita a algo que es posible, a algo que es alcanzable, que somos santificables. No es que seamos santos, somos santificables. Quiere decir que tenemos el potencial de santificar nuestras vidas, de estar reservados para Él, pero eso es todo un proceso. Y aquí anotaba 5 áreas que son el área espiritual, la personal, la familiar, la social y la económica, en la que en la que vamos a ir viendo, más bien, a través de la palabra, obviamente, cuál es el pensamiento de Dios y cuáles son los parámetros que el Señor tiene para nosotros específicamente en cada una de estas áreas. Y es bueno recordarlo o conocerlo y empezar a tener una vida más práctica.
Entonces, el área espiritual. Aquí hay tres aspectos que son sumamente, o los más relevantes, y que son la oración, la lectura de la palabra y el congregarse. Veamos lo primero en lo que es la oración, ¿no? Lo que es el hablar con Dios, el comunicarnos con el Creador. Dice Filipenses 4, 6 al 7, no se inquieten por nada, dice ahí. Más bien, en toda ocasión, fíjese que nos vuelve a hablar de lo que es un todo. En toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, aquí lo primero que nos presenta la palabra es un enfoque de tranquilidad. No se inquieten por nada. Muchas veces cuando uno se encuentra con personas que están inquietas por muchas situaciones, es también ver la falta de oración, es también evidencia de esa falta de comunicación con el Señor, porque muchas veces esa inquietud por algún problema, alguna situación, nos lleva a comportarnos de una u otra manera y a tomar muchas veces decisiones que pueden ser complejas, que pueden ser difíciles o que pueden generar consecuencias lamentables o que tal vez no esperábamos. Y nos puede llevar a niveles de estrés en los que nos vamos a encontrar totalmente perdidos. De ahí la importancia de la oración, que nuestra área espiritual empecemos a buscar esa santidad, eh, indudablemente a través de la comunicación con el Creador, porque pueden pasar los años conociendo al Señor, pero esta es un área en la que se descuida mucho el cristianismo y a veces buscamos relacionar el cristianismo solo con lo que, con el actuar, ¿no? Con las actividades. No es que yo me congrego en tal lado, es que yo leo la palabra, no, es que yo oro, perdón, los domingos cuando voy a la reunión, escucho la reunión. Pero nuestra relación con Dios debe ser personal y constante. Y ahí dice la palabra que nos da una promesa al Señor, dice que cuando presentemos nuestras oraciones, nuestras peticiones con oración, perdón, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es decir, que es inexplicable, cuidará. Mire que nos habla el Señor de que nos va a cuidar el corazón, de dónde sale todo, las guerras, los pleitos, dice la palabra, del corazón, dificultades, los problemas. Pero también de allí puede salir la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, que van a causar lo que hay en nuestro corazón y en nuestros pensamientos hacia Él. Va a traer esa tranquilidad y nos va a llevar a tener la confianza de saber que Él está en control, de que contamos con su ayuda, pero la oración es algo que no podemos descuidar. Ahora es algo que ustedes se deben preguntar en este momento, ¿es cuidado mi oración? ¿Oro todos los días o mi relación con Dios se limita a una vez a la semana o a una reunión como esta o en una congregación? Y ahí es donde debemos acentuar esa relación con el Señor, porque es importante que nosotros sepamos y qué Él quiere para nuestras vidas y conocerlo a Él. Lo segundo es la lectura de la palabra. Dice el Salmo 19:105, tu palabra es una lámpara en mis pies, es una luz en mi sendero. Definitivamente vivimos en un mundo con oscuridad, la oscuridad que hace alegoría a la maldad, a la perversión, a cómo el mundo se está desmoronando moralmente. Ya la gente no confía ni siquiera en las autoridades. Este tiempo de anarquía que hemos visto, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo, es consecuencia de eso, de que la gente vive en oscuridad, no sabe a quién atender, no sabe en quién creer, no sabe en quién confiar. Nadie es confiable, ni siquiera. Entonces eso hace que la gente viva en una incertidumbre constante. Pero aquí la palabra nos dice que es la palabra del Señor, una lámpara a mis pies, que yo voy a poder ver a través de ella hacia dónde voy, por dónde voy. Nada más frustrante que caminar e irse tropezando cuando estoy en medio de la oscuridad,
porque también uno está lleno de miedo, de sentimientos encontrados. Y aquí dice que es una luz en mi sendero, es algo constante, es algo que me deja ver cuál es el camino adecuado. Y es algo también en lo que la gente ha tomado mucha distancia y por eso ahorita la sociedad no sabe hacia dónde ir, hacia dónde dirigirse. Congregarse, algo tan importante y que también de alguna manera se ha menospreciado. Dice el libro de Hebreos, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca? Pues el día del juicio, el día en que el Señor juzgará todo lo que el mundo está viviendo y su comportamiento. Pero démonos cuenta que aquí al principio el Señor nos habla de que debemos tener una preocupación los unos por los otros, y esa es la primera tarea o uno de los primeros enfoques que tiene una congregación. Aquí, pues, nuestro enfoque no se trata de ofrecer una congregación como tal, y aquí incluso algunos ya se congregan en algunos sitios, pero tal vez hay alguno que no lo haga uno, que no lo hace habitualmente. Es importante que lo hagan de voluntad, que reserven ese tiempo también para Dios, para ir a escuchar de Él, para tener un lugar donde alabarlo, donde cantar, donde derramar su corazón, donde compartir incluso con familia. Y aquí lo dice la palabra también, ¿no? Preocuparnos los unos por los otros, conocer a otras personas también que se van a preocupar por nosotros y por las cuales nosotros también podremos preocuparnos, tener en oración. Y dice, con el fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. El vínculo del amor es algo que se debe ejercitar y para eso es necesario que haya relaciones sociales, que intercambiemos con otras personas muchos tiempos, muchos momentos. Ahorita si algo ha dejado la pandemia es que la gente se distancie y muchos lo que hemos extrañado es esa capacidad de socializar, de integrarnos, de estar con otras personas, de compartir, de saber del otro, de apoyar al otro, de dar un consejo o de recibirlo, en fin, pero es ahí cuando con mayor razón, como aquí dice la palabra, debemos buscar ese ambiente que nos ayude en esa área espiritual a crecer, porque necesitamos conocer más de Dios y parte de ese conocerlo es que nuestra área espiritual esté en constante crecimiento, así como nuestra área intelectual puede crecer si estamos en constante educación secular, en una universidad, en un posgrado, qué sé yo. Igualmente nosotros necesitamos estar en constante crecimiento espiritual. Por eso es importante que oremos, por eso es importante que leamos la palabra, que podamos congregarnos y que tengamos un ambiente adecuado para que esa área espiritual se proyecte y se potencie. En el área personal, algunos aspectos en los que debemos buscar esa santidad también. La primera es la identidad. Primera de Pedro nos habla de que antes ustedes no eran nada. Qué fuerte la palabra nos puede hablar acá, ¿no? Que nos diga cómo así que no éramos nada. Pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Aquí nos podemos dar cuenta de uno de los aspectos de Dios en su amor, que muchos dicen por ahí, no es que Dios es amor. Pues sí, cuando nos acercamos a Él podemos evidenciar su amor, pero cuando estamos lejos de Él, aquí lo que dice la palabra, nos dice el apóstol, es antes, cuando ustedes estaban alejados de Él, ustedes no eran nada. Pero ahora que el Señor nos está llamando a ser parte de su pueblo, ahora el Señor nos tiene compasión. Antes no nos la tenía. ¿Por qué? Porque lo teníamos distanciado de nuestras vidas. Él dice en su palabra que Él ama a los que le aman y honra a los que le honran. Entonces es algo recíproco, pero, pero Dios necesita que nosotros con voluntad mostremos que le amamos y eso nos da identidad. ¿Por qué? Porque entendemos que sin Dios no somos nada. ¿Mm? No podemos creernos algo porque tenemos una condición laboral, una condición académica, una condición social X o y eso nos hace algo, sí, seguramente ante la sociedad algo somos, algún estatus podemos tener,
pero sin Dios nada somos. ¿Sí? Nada somos, y eso también nos habla de una condición de humildad en la que reconocemos que necesitamos la ayuda de alguien, en este caso pues del Señor. Y ahí es cuando entendemos que con Él pasamos a ser alguien relevante, alguien importante en el reino de los cielos, en esa que se llama eternidad, no en lo pasajero que es esta tierra, sino en esa eternidad que trasciende. Romanos 12 también nos habla que Dios en su bondad, cuando nombró apóstol, y mire cómo habla el apóstol Pablo, dice, Dios en su bondad me nombró apóstol, ¿ve? Que es un estatus en el que del cual Pablo no se enorgullece, sino que dice que reconoce la bondad de Dios. Esa es la actitud que debemos tener. Si soy algo es porque Dios así lo ha querido. Si tengo algo es porque Dios me ha concedido tenerlo. Yo simplemente debo buscar administrarlo de la mejor manera. Y el apóstol dice aquí, por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Y esa capacidad va ligada al conocimiento que tengamos del Señor. ¿Quiénes somos ahí delante de Él? Esa es la identidad que debemos buscar realmente y que nos debe importar. No lo que piensa el vecino de mí, el compañero de trabajo de mí, o la imagen que queramos dejar delante de otros por apariencias, no, sino qué es lo que Dios quiere, cuál es la identidad que Dios quiere que yo tenga de mí mismo, cuál es el nivel de pensamiento que yo debo tener de mí mismo. ¿Sí? Como que no pase lo que pasa por ahí socialmente, ¿no? ¿Sabes que usted no sabe quién soy yo? Eso es una actitud de orgullo, de altivez. Eso es una actitud de alguien que cree que es alguien, pero a la final no es nadie. Y que cree que es alguien simplemente porque tiene algún bien o un poco más de dinero y que son cosas etéreas, cosas que hoy están y que mañana tal vez desaparecen. ¿Mm? Entonces, es importante que tengamos una identidad en Cristo, un vocabulario adecuado. ¿Mm? Dice Efesios 4:29, no digan malas palabras. Otra versión dice que ninguna palabra corrompida salga de su boca. Al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Un reflejo innegable de una persona que lleva muchos años en el Señor debe ser su vocabulario, su manera de expresarse. Debe ser adecuada. Ustedes ven incluso cómo se expresa un presidente, más allá, piensen en algún presidente, más allá de si le gusta o no, bueno, cuando es una persona educada y entiende que debe ser diplomática, que debe ser cuidadoso con sus palabras y de lo que diga, porque ello depende, pues que incluso el mercado de valores no se caiga, es que debe ser cuidadoso con sus palabras, que ya no puede hablar como habla la gente del común. Cuanto más nosotros en Cristo, siendo hijos de Dios, nuestras palabras deben cambiar. Y esa evidencia de algunos cristianos que de verdad han crecido en el Señor es su manera de hablar. Definitivamente sus palabras ya no son las mismas, su vocabulario cambia, no es una persona vulgar, como dice aquí la palabra, siempre está diciendo cosas buenas, que ayuden, que sumen, que de alguna manera nos ayuden a crecer espiritualmente. Esto es necesario, dice la palabra. Y es algo en lo que debemos reflexionar. Si decimos caminar con el Señor y todavía parte de mi vocabulario es la grosería, el insulto, sea con el que sea, hay una evidencia de la ausencia del Señor. Ahí es donde debemos ser cuidadosos y darnos cuenta de que estamos equivocados, de que estamos distanciados de Dios y que estamos fuera de la voluntad de Dios. Porque parte del mandamiento del Señor es no digan malas palabras. Yo se lo he contado varias veces, que les habla de 10 palabras, 11 eran groserías. Yo era muy vulgar y algo que le pedí al Señor cuando lo conocí a Él, cuando empecé a caminar con Él, fue, Señor, cambia mi manera de hablar. Yo no puedo ser así. Y pues por el camino también entendí que parte de esa influencia estaba por las amistades que tenía, por el círculo social en el que me desenvolvía, por muchas situaciones, pero que también era mi responsabilidad cambiar eso. No echarle la culpa al de allí o al de allá, sino empezar a cambiar. Y ahí el Espíritu Santo fue haciendo la obra en mi vida y ahí fue donde vino el cambio. La imagen también que tengo de mí mismo. Entonces dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar,
las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí la palabra nos habla de cómo el Señor cuando creó al hombre lo hizo a su imagen. Esa es la imagen que debemos tener. Esa es la imagen que debemos buscar formar en nuestro interior para alcanzar esa santidad que queremos perseguir para agradar a Dios porque nos conviene. Y si ahorita nos damos cuenta, y yo creo que desde nuestra juventud y a través de los tiempos siempre ha sido así, eh, los medios de comunicación, los reinos, muchas situaciones quieren llevar a la gente a tener una imagen como ellos quieren. Gobiernos que quieren tener a la gente a su imagen. Grupos musicales, los medios de comunicación trabajan en torno a eso. Quieren formar ciudadanos con una imagen particular. Los dictadores, cuando se posesionan en un país, quieren generar una imagen y que la gente también trabaje en función de esa imagen y también sean un reflejo de ellos. Quieren que la gente los imite. Pero nosotros en Cristo no debemos tener como imagen de referencia a nuestros seres queridos, a un cantante, qué sé yo, o a un líder, o a un filósofo, a un líder político, a un líder eclesiástico. No, nuestra imagen debe ser aquella imagen del que nos creó, nadie diferente. Y ahí empezamos a ver un orden, ahí empezamos a recapitular que en dónde perdimos nuestra identidad y nuestra imagen y de dónde debemos retomarla y hacia dónde debemos mirar realmente, porque tal vez hemos desviado la mirada en otras cosas o en otras personas y tratamos de imitar esas cosas o esas personas y hacernos una imagen de ellos y perdiendo totalmente nuestra identidad y nuestra imagen, que delante de Dios es tan única, ¿no? Somos únicos delante de Dios. Por eso cada persona, así sean gemelos, somos tan diferentes en nuestro corazón, en nuestro carácter y en muchas cosas. Los límites. Debemos establecer límites. Qué importante es esto, tenerlo claro. Dice Efesios 4:20, ahora les pido que de parte del Señor Jesús, que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca, que no entiende nada y que por eso no disfruta de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron y están aprendiendo, añado yo ahí, acerca de Cristo. Estamos aprendiendo. Porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar. En la responsabilidad, ¿quién se le achaca? A nosotros. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Nos ha vuelto a crear, obviamente está hablando metafóricamente, pero nos ha vuelto a crear que espiritualmente nos está volviendo a crear. Esto es todo un proceso, nada que añadir a este texto, creo que es muy claro. No debemos vivir como las personas viven, con todo lo que representa ese mundo apartado de Dios, sino que por el contrario, debemos, con nuestra responsabilidad, ser honestos, como dice la palabra, y santos, y vivir de acuerdo como Dios quiere que vivamos. En nuestra área familiar, qué importante es que nuestra área familiar es el reflejo de la santidad de lo que Dios quiere para nuestra familia, en nuestras relaciones conyugales, familiares, paternales y maternales. Es donde debemos subsanar, perdonar, restituir y adoctrinar. Dice la palabra en Hechos 16, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. ¿Pero esto se da de una manera mágica? No. Creer en el Señor representa el ser el buscar ser lo que Dios quiere que seamos. Y aquí estamos hablando de santidad.
Cuando vivimos en santidad, eso para la familia es, lo, es evidente. ¿Por qué? Porque son los más próximos, es el prójimo que tenemos a nuestro alrededor. Pero si ellos no han visto cambios en nosotros, si ellos no se han acercado a Dios por nuestra causa, ahí hay un inconveniente. Tal vez es porque no estamos dejando, como lo hablaba la palabra anterior, que Dios cree en nosotros algo nuevo y pretendemos querer viviendo como vivíamos antes. Entonces aquí la palabra porque dice, creen al Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. ¿Por qué? Porque eso va a venir como consecuencia de nuestro testimonio, de lo que somos, porque ellos tal vez conocían quiénes éramos y quiénes somos ahora. Y en esas relaciones conyugales debe estar el Señor ahí presente. En esas relaciones familiares, en esas relaciones paternales y maternales, conyugales, pues porque es importante. Y estos son temas, créanme que son temas tan profundos. Yo trato aquí de simplemente darles como un repaso muy superficial, pero hay muchas cosas de las que se pueden hablar, por ejemplo, en lo que es la parte conyugal, ahora que es en lo familiar, en las relaciones con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros seres queridos, ¿no? Porque debemos buscar subsanar, debemos buscar perdonar, restituir y adoctrinar. Subsanar, pues es tratar de tal vez cerrar esas heridas que nosotros mismos hemos abierto, de perdonar a los que nos han hecho daño, y hablo de nuestros seres queridos, nuestros familiares, de restituir, porque tal vez le quitamos a alguien, alguno de nuestros seres queridos, algo que sabemos no era adecuado hacerlo. Y finalmente adoctrinar, y ese adoctrinar que se refiere a transmitir una enseñanza. Doctrina es igual a enseñanza, pero hacerlo primero con nuestra forma de vida, antes que llegar con sermones o con palabrería. No, nosotros debemos ser como ese libro abierto que todos pueden leer y como lo dice la palabra. Por eso ahí es importante entender que solo de esa manera vamos a hacer la puerta a través de la cual muchos de nuestros seres queridos van a conocer a ese Dios vivo. Pero si nosotros no somos parte de ese cambio, pues es porque simplemente no hemos dejado que Dios sobre nuestras vidas, y muchos menos nuestra familia va a creer o va a querer acercarse a Dios si no somos evidencia de lo que Dios puede hacer en una vida cuando se lo permitimos a Él. Entonces es importante que en el área familiar busquemos la santidad, busquemos recomponer el camino también, dejar a un lado los odios, dejar a un lado los resentimientos, dejar a un lado esos recuerdos del pasado, esas situaciones que de alguna manera nos afligen, o esas personas que de pronto nos hicieron daño, y tratar de ser diferentes con ellos, ser sanos. Dice la palabra, paguen el mal con bien, no el mal por mal. Y sé que no es algo sencillo, pero definitivamente cuando se lo permitimos, el Espíritu Santo nos ayuda. Y eso es el reflejo de la santidad también en nuestra familia. La relación con nuestros hijos, cómo les tratamos, no con insultos, con introperios, sino con amor. Hay muchas formas y hay muchas cosas, pero lo importante es que ahí estemos buscando en esa área familiar la santidad. Y es el tiempo. ¿Cuántos familiares tal vez han partido en estos momentos, en estas épocas, con todo esto de la pandemia? Y para muchos es una crisis tenaz. ¿Pero por qué? Porque quedaron cosas por decir, cosas por sanar, cosas por perdonar, cosas por restituir, y porque tal vez no, conociendo la verdad, no les hablamos a ellos primero con nuestras vidas. Y tal vez dejamos que el odio y el rencor fuera lo primero que les hablara a ellos, y lo que les hablaba era que nosotros no estaba Dios. Pero si fuimos diferentes, ahí ellos pudieron ver que Dios había hecho algo en nuestras vidas. Y ahí es cuando la gente dice, yo quiero lo que esa persona tiene, porque veo en ella paz, porque veo en ella un cambio, porque veo en ella algo especial, veo en ella algo que brilla, algo que le hace diferente. Y ahí es cuando podemos invitarles a que conozcan de Dios. Pero si no ha sucedido eso, es porque hemos estado distantes de Dios, y ese proceso con Dios se detuvo en algún momento, y nosotros somos los únicos responsables, nadie más. En el área social, qué importante es con quienes nos relacionamos, esas relaciones interpersonales, dice, y sobre eso también nos habla la palabra, dice, si alguien los trata mal,
No le paguen con la misma moneda, al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos, lo que les hablaba ahorita. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, y habla de hermanos, ¿no? Se supone gente que conoce del Señor. No busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido, dice el Señor. Qué importante es que nosotros busquemos relacionarnos de la manera más sana con las personas, que nos distanciemos de aquellos, y es lo que sigue aquí, de esas personas inconvenientes. ¿Por qué? Dice la palabra ahí en Primera de Corintios, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, que nosotros distanciemos sabiamente a esas personas, tampoco seamos bruscos, entendamos que tal vez esa persona no conoce a Dios como nosotros conocemos, pero sí es necesario que tomemos distancia, que tratemos de conservar esas buenas costumbres, que cambiemos nuestro círculo social, como les hablaba hace 8 días. Dice Romanos 12:16 para reforzar esta aseveración, dice, vivamos como si fuéramos uno solo, no seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. Como uno solo, unidad. Y eso implica pues que nos acerquemos a personas que también tengan ese mismo sentir, tal vez que nosotros, que teman a Dios, que tengan límites, que tengan esa responsabilidad hacia sus personas y hacia los demás. Y eso implica que ese círculo social tal vez que tengamos ahora, que tuvimos en algún momento, cambie. Las personas y Dios sobre todo se va a encargar de distanciarnos de esas personas inadecuadas. Pero también nosotros debemos buscar, y para eso también es importante congregarnos, que nosotros formemos un círculo social diferente con los cuales podamos compartir de nuestras creencias, nuestros pensamientos, en los cuales también podamos buscar una ayuda, que podamos buscar ese apoyo, y todo eso es importante, pero eso demanda que nosotros también seamos diferentes, incluso en con quién nos relacionamos. Y en el área económica, ¿no? Qué importante es el área económica, ¿no? Representa todo el esfuerzo de nuestro trabajo, ¿no? Y se ve representado en dinero. Por eso es algo tan delicado. Pero muchas veces también, incluso en esa área, debemos vivir la santidad. Y muchas veces no lo vemos, ¿por qué? Porque no tenemos principios, y principios bíblicos me refiero. ¿Y por qué no los tenemos? Porque los desconocemos. ¿Por qué los desconocemos? Por negligencia, porque no nos preocupamos por conocer más a Dios y lo que Dios tiene para enseñarnos en esta área. Y lo que hacemos es traer problema sobre problema en el área económica. Y bueno, ya sobra decir que el área económica, los problemas en esta área hasta generan que la gente se suicide, que tome decisiones eh, eh, tremendas. ¿Por qué? Porque simplemente no saben cómo hacer o proceder o anteponerse a los problemas. Y algunos aspectos que nos habla la palabra sobre esta área y que debemos tener presente para poder sanearla, para poder llevarla al orden. Tal vez el Señor te está hablando en este momento porque tal vez vives en un desorden financiero. Ahorita con mi esposa lo hablábamos en estos días. Si nosotros hemos podido ver la mano del Señor, incluso en este tiempo de aparente escasez por lo de la pandemia, es que hemos tenido unos principios que hemos aprendido del Señor, que hemos obedecido y que nos han resguardado en este tiempo. Lo primero es el pago de las deudas. Dice la palabra, el impío, el que no tiene piedad, eso es un impío. El que no conoce la piedad, pide prestado y no paga. ¿Cuántos que se hacen llamar cristianos están por ahí con deudas? Con los hermanos, sacándole dinero al uno, al otro, con deudas en aquel lugar, en allí o allá. ¿Y qué hacemos? Que no pagamos. Y eso el Señor lo ve con desprecio. El Señor nada le agrada. ¿Y a qué pretendemos agradar? Al Señor, se supone que a Dios. Y mira lo que el Señor habla de las deudas. Dice, si usted
pide prestado, pague. Así que si te estás acordando en este momento de alguna deuda, a pagar. Yo he sido testigo y deudas generosamente altas, pero y muchas veces sin un trabajo estable, pero cuando me lo propuse, yo dije, Señor, yo no puedo estar debiendo eso. Y ahorraba, ahorraba, ahorraba y pagaba. ¿Mm? Y el Señor, y veía la mano del Señor bendiciéndonos. ¿Pero por qué? Porque teníamos un sentido de compromiso y de responsabilidad. Y esa es la mejor manera de empezar a sanear nuestra economía y a ver el reflejo de lo que es la santidad en esa economía. No ser fiador, dice la palabra. Mire que el Señor también nos habla de esto. No te comprometas a pagar deudas que no sean tuyas, porque si no las pagas te quedarás en la calle. Alguna vez un pastor contaba que alguien de la iglesia se le acercó con otro hermano y le decía, mire, pastor, es que yo le presté plata a él y no me quiere pagar, perdón, le serví de fiador y no me quiere pagar esa plata. Y este pastor le decía, pero usted, ¿por qué le sirvió de fiador? El que sirve de fiador es porque se compromete a pagarle la deuda al otro. Es que aquí tenemos somos a veces como tan deportivos con el tema y creemos que ser fiador es simplemente una postura de un requisito. No, ser fiador es una responsabilidad. Y si tú no tienes el dinero para pagar o no quieres comprometerte a pagarle la deuda a esa persona, si de pronto va a tener una dificultad financiera, no sirvas de fiador. No asumas deudas, dice la palabra aquí, no asumas deudas que no son tuyas. Y para los esposos, nunca cometa el pecado de meterse fiador sin consultarle a su cónyuge. Nunca. ¿Por qué? Porque eso debe ser un acto consensuado. Y yo no digo que alguien no pueda ser fiador de otro, pero eso solo se debe hacer si estás dispuesto a pagar la deuda de esa persona. Si no lo vas a hacer, pues no lo hagas. Pero siempre, siempre que ese cónyuge o busquemos el consejo de alguien, pero aquí la palabra es clara, no lo hagamos. Tengamos ética en nuestra economía, dice Proverbios 13:11. El dinero mal habido puede ser el dinero que se roba, el dinero que se gana fácilmente por pirámides. Aquí ya en Colombia sabemos cómo es esa situación. Mal habido o esos bienes mal habidos también que sabemos, ay, que me están vendiendo este bien y sé que de pronto es robado, ¿no? Como te acerca por ahí por la calle que le vende un celular, que le vende un reloj. Todo eso, dice la palabra, pronto se acaba. Quien ahorra, y este es un hábito del que también nos habla el Señor, poco a poco se enriquece. Un hábito que muy pocos tienen, que tal vez los abuelos de antes tenían, ¿no? Cogían una partecita del sueldo y lo ahorraban, y decían las abuelas, hay que guardar pan para cuando falte. Pero nosotros tal vez hemos descuidado esos hábitos porque nos dejamos llevar por un mundo consumista y a veces gastamos incluso más de lo que tenemos. Entonces debemos tener ética también en las cosas que adquirimos, que sean de verdad cosas ganadas honestamente, ¿sí? Que sean cosas de las que sepamos que es una procedencia sana. Eso también es importante. Alguna vez yo me encontraba esos amigos que uno tenía cuando no conocía a Dios y yo sabía que era una persona que no procedía muy éticamente con las cuestiones de dinero. Y esa misma persona me decía, él con su propia boca me decía, no, me gané tantos millones y eso, pero me decía, Emerson, esa plata es como agua entre las manos. No sé, no la vi, no la sentí, o sea, yo iba a hacer esto y lo otro, pero no supe en qué se fue y se desapareció. Así como vino, más rápido se fue. Pero eso es ¿por qué? Porque no hay bendición en ese tipo de adquisiciones, sea dinero o sean bienes materiales. Los bienes adquiridos fácilmente, dice la palabra en otra versión, no tienen bendición. Entonces hay que tener ética, hay que tener principios y no dejarnos llevar por ese dinero fácil o por esos bienes fáciles en apariencia, pero que al final lo que nos van a traer es más problemas que beneficios. Evitar el crédito. Qué cosa tan difícil en esta época. Romanos 13:8 nos habla, no le deban nada
a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. Estamos endeudados con un banco, con lo otro, y a veces por cosas que realmente no necesitamos. Yo trabajé en un almacén de cadena y yo no podía creer cuando veía gente comprar mercados de 1 millón, de 1,5 millones, 2 millones de pesos y sacándolo con una tarjeta de crédito a 12, 24, 36 meses. Cuando iba a ser un mercado que si acaso le iba a durar un mes. ¿Sí? Y eso hablaba de que de una economía desordenada, de una economía sin ninguna ética, sin ningún orden. Y ahí es donde el Señor nos dice, no le deban nada a nadie. Y yo sé que hay compromisos que, por ejemplo, de comprar una casa, comprar algo que es relevante, pero que también uno debe tener un orden, ¿sí? De lo que uno debe tener mucho cuidado y que uno debe prever si puede pagar esa deuda. Y precisamente lo que sigue, ¿no? Prever gastos. Dice Lucas 14, si alguno de ustedes quiere construir una torre, y el Señor Jesús hablaba acá, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero, porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. No debemos permitir que los gastos nos sorprendan, debemos tratar de prever esos gastos. Sea ordenado, tenga unos sobrecitos o tenga una contabilidad en un cuaderno y sea ordenado con esos gastos. ¿Sí? Ya sabe que vienen impuestos ahorita comenzando el próximo año, que lo del colegio de los niños, que lo de la universidad, qué sé yo, lo de servicios. Pues si usted es ordenado, si usted tiene ética, si usted tiene orden y santidad en su economía, aquí como lo dijo el Señor, trate de prever sus gastos, trate de prever qué es lo que va a hacer y si lo que va a hacer, usted tiene el suficiente respaldo económico para terminar lo que empezó. Entonces es importante prever. Lo siguiente, proveer a nuestra familia. Primera Timoteo, quien no cuida a sus parientes, especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Mire cómo es de dura la palabra en ese aspecto. Pero ¿de qué nos está hablando el Señor ahí? De que debemos dar para los nuestros, ¿cierto? De que nuestra economía, lo que tengamos con nuestro dinero, debemos pensar primero en esos seres queridos. ¿Cómo podemos ayudarles? Dice, y en especial los de su familia. Parientes habla de familiares que debemos tener en cuenta cómo les ayudamos y especialmente a nuestra familia, los que nos rodean en nuestro hogar. ¿Cómo debemos, qué compromisos hay? ¿Cómo podemos respaldar esos compromisos? ¿Cómo debemos aportar para ellos también? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla ahí de que ahí vamos a hacer reflejo de que somos realmente cristianos, de que estamos representándolos a Él de una manera digna. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad con ellos y la asumimos. Y la primera forma es proveer para ellos. Y lo último, pero no menos importante, ofrendar a Dios. Cada uno de como propuso en su corazón, dice 2 Corintios 9, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Qué importante es que le demos a Dios, pero ¿cómo le damos a Dios? A través cuando nos congregamos, sí, a través de una congregación. Debemos dar lo que propongamos en nuestro corazón, porque ellos también tienen compromisos financieros. ¿Sí? Obviamente estoy hablando de congregaciones en las que también es evidente que hay orden, que hay un orden y que, bueno, yo sé que este tema es complejo en muchos aspectos y ya llegará el momento de hablar de él, pero es importante que ofrendemos de corazón, que demos también al que tiene necesidad, ¿sí? Que nos acordemos de aquel que no tiene, que demos con alegría, ¿sí? Que no nos dejemos llevar por comentarios o por situaciones, no, sino que le demos a Dios. Dice la palabra también en Proverbios, el que al pobre da, al Señor presta, y Él sabrá recompensarles. Imagínense prestarle a Dios. ¿De qué manera? Dándole al pobre, al que no tiene, al que no me va a retribuir. Entonces también que podamos destinar parte de nuestra economía para honrar a aquel que no tiene, para poder apoyar a aquel que tal vez le hace falta. ¿Sí? Y muchas veces nosotros a veces malgastamos nuestro dinero y hay gente que
también a veces cuando Dios nos bendice y nos bendice en sobreabundancia, también nos acordemos de aquel al que le hace falta o el que está en necesidad. ¿Sí? Quiero cerrar con esto, que nos habla aquí Pedro, el apóstol Pedro, en el libro de su primera carta, dice: pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en una luz, en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Entonces, qué importante que nosotros podamos entender que somos parte del pueblo de Dios. Pero ¿eso qué quiere decir? Que nosotros debemos comportarnos como ese pueblo. ¿Sí? Que nosotros debemos dignificar el nombre del Señor a través de nuestro ser, de nuestro testimonio, de nuestra santidad. Eso que es, como les hablaba al principio, alcanzable. De eso que es posible, pero que requiere un proceso, que requiere de nuestra responsabilidad. Por eso yo creo que ahí donde están, por un momento cierre sus ojos, vamos a entregarle este tiempo a Dios, vamos a darle gracias por su palabra y que podamos entender qué es lo que Dios quiere, el orden que Dios quiere darle a nuestras vidas para que tengamos y vivamos en santidad y tengamos bendición. El que vive en santidad va a recibir el favor de Dios en todo aspecto de su vida. ¿Sí? Pero eso requiere y demanda compromiso nuestro. Entonces, por un momento cerremos ahí los ojos y entreguemos este tiempo al Señor. Padre y Dios de los cielos, yo te doy gracias por cada vida que está en este lugar. Yo te pido, Señor mío, que les ayudes a entender y comprender que la santidad es posible, que los convenzas tú por medio de tu Santo Espíritu, que seas tú trayendo convicción a sus corazones para que ellos puedan entender y que yo pueda entender qué debemos cambiar, Señor mío. ¿Qué aspectos de nuestras vidas aún necesitan de ti? Necesitan de que tu Santo Espíritu trabaje en nosotros, en nuestro temperamento, en nuestro carácter, y que podamos ser reflejo realmente de que tú estás en nosotros y de que vivimos en santidad. Ayúdanos, Señor mío, a ser dignos hijos tuyos, a entender que, como lo dice tu palabra, somos un real sacerdocio, es decir, que tenemos una responsabilidad delante de ti. Delante de ti, el sacerdocio es reflejo de autoridad, era símbolo de compromiso contigo, Señor, con sus vestiduras, con su entereza, con su ética, con todo lo que es, pero eso se fue desvirtuando. Pero ahora en Cristo entendemos que nuestras vestiduras son nuevas, que tenemos un compromiso contigo, Señor. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a ser mejores para ti en nuestra área familiar, en nuestra área económica, Señor mío, en nuestra área social, en nuestra área personal, Señor mío, en nuestra área espiritual, que podamos ver la evidencia de ti, Señor mío, en cada una de estas áreas de nuestras vidas, porque tú representas orden y cuando está el orden también, Señor mío, sabemos que la bendición va a venir de manera especial, porque tú respaldas ese orden, porque tú bendices a quien honra tu palabra, Señor mío. Ayúdanos a ser obedientes, Padre Celestial, y a no olvidar estos principios y que no solo no los olvidemos, sino que busquemos profundizar en ellos a través del estudio de tu palabra, de escuchar charlas respecto a cada una de estas áreas, de estos temas, Señor mío, que nos enseñen más y más de ti, Señor, y que sobre todo en oración y a través de la lectura de tu palabra podamos conocer cuál es tu voluntad para con nuestras vidas. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada persona que está conectada y escuchando esta palabra tuya, Señor. Ministra sus vidas, guarda sus vidas, trae sanidad a su espíritu, a su alma y aún a su cuerpo si tiene alguna aflicción física, Señor mío, y que seas tú trayendo un milagro sobrenatural en sus vidas, el milagro del cambio, el milagro de la santidad, Señor mío, el milagro también del orden, el milagro ese milagro que traerá paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
Yo te doy gracias, Señor mío, por tu bondad, tu amor y tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén.